Hoy en La Ventaja del Inmigrante tenemos una conversación que va mucho más allá de los números. Nos acompaña Male Guerra, mentora financiera, migrante y postvaliente que ha hecho del dinero un tema emocional, humano y realmente transformador. Desde Alemania, Male nos comparte su historia de adaptación, los retos emocionales que enfrentó como migrante latina y cómo esos mismos retos se reflejaban en su relación con el dinero. Hoy no nos toca enfocarnos en los números, sino hablamos más bien de creencias, de miedos, de patrones y de decisiones. Si alguna vez sentiste culpa por gastar, miedo por ahorrar o simplemente no sabías cómo o te cansaste de esa relación tóxica con el dinero, esta entrevista es para ti. Mi nombre es Marco Salcedo y bienvenidos a La Ventaja del Inmigrante. Comenzamos. Two bags and a heart full of grit. A dream too big, ain't gonna quit. Streets unknown, but I claim my place. A life to carve in this wild rat race. The immigrant's edge, sharp and strong, built on hope where I belong. Through the fire, through the fight, chasing stars in the dead of night. Bienvenida Immigrant's Edge, Marle, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ti por la invitación, mi querido Marco. Estamos muy contentos porque todo este tipo de temas son a veces un poquito difíciles de estar platicando, sobre todo en el aspecto de que somos gente latina y el dinero al final de cuentas es algo que se habla en casa y nada más. Entonces, quisiera que nos dieras una pequeña introducción de ti, Male. Bueno, mi nombre es María Alejandra Guerra, me dicen Male, actualmente me encuentro en Alemania, migrado ya por tercera vez, así que digamos que el vivir como migrante lo conozco bastante bien. Actualmente estando aquí, pues bueno, me enamoré de la parte de las finanzas, pero más del lado emocional, y es parte de lo que me dedico, así bien como lo dices. Me di cuenta que este lado del dinero que a veces nos hablaban en casa y otras veces ni siquiera se hablaba porque era un tema tabú, en mí generó muchos problemas con el dinero, de haber sido un tema muy tabú y algo que desconocía, incluso si le sumamos no solo el ser migrante, el ser latinos, el ser incluso mujeres, donde normalmente no tomamos las responsabilidades económicas muchas veces, sino solo de administración. Entonces, bueno, todo este viaje que ha sido para mí me ha traído a este punto de acompañar a otras personas también a entender su relación con el dinero y también a saberlo administrar bajo la línea o la vida que ellos mismos quieran construir. Súper bien. ¿Qué fue lo que te llevó a migrar? Bueno, migré una primera oportunidad a Panamá, a Ciudad de Panamá. Allí viví, bueno, yo digo sobreviví porque realmente lo que hacía era trabajar, como muchísimos de los migrantes que llegamos a un nuevo país, lo que hacía era trabajar desde las 5 de la mañana aproximadamente hasta las 6, 7 de la noche. Trabajaba mucho en el área de construcción, aunque no tenga nada que ver con esa rama desde mis estudios. Soy venezolana. Sin embargo, el hecho de haber migrado, pues nos toca como volver a reconstruir una identidad nueva que muchísimos de nosotros no conocemos. Y lo que me llevó a vivir a Panamá fue una crisis muy grande a nivel de país, y no solo a nivel de país, sino que ya yo sentía que tenía una necesidad de crecimiento, de vivir sola, de tener algunas experiencias que desafortunadamente en ese momento, en mi contexto país, no se podía vivir actualmente y en ese momento. Entonces, bueno, decidí tomar la decisión de irme a Panamá. En Panamá ya tenía como una oferta principal de trabajo, sin embargo, desconocía absolutamente todo de la administración del dinero y aún más siendo migrante. Estando dentro de Panamá, viví muchas situaciones de estrés precisamente con el dinero, lo cual me llevaron a un sinfín de facturas de salud, donde desde gastritis, problemas asmáticos, hasta un adenoma hipoficiario, que es un tipo de tumor benigno en la cabeza, producto del descontrol hormonal y de todo el nivel de estrés que estaba manejando en esos 3 4 años aproximadamente que viví en Panamá. Estando en Panamá, trabajando para una firma de arquitectos, y viviendo este constante estrés de ser una migrante donde tenía que sostenerme solita, todo mi núcleo familiar está todavía incluso en Venezuela. Y estando en toda esta dinámica, Marco, vivía tanto estrés que llegó un punto en que incluso un jefe
me sentó y me hizo una pregunta que para mí me cambió la vida y me cambió la perspectiva y bueno, fue lo que me hizo salir de Panamá. Y es que él me siente y me pregunta, ¿qué haces tú en Panamá? O sea, ¿o qué haces tú si tú aquí ni siquiera eres feliz? Y en ese momento te puedo decir que lo único que pude hacer fue llorar porque me di cuenta que jamás me había permitido cuestionarme si esa había sido la mejor decisión, tanto emocional como económica, como de vida, de estar allí. Y en ese punto, lo único que yo le dije fue, no sé qué hago aquí en Panamá. Y luego él me abre, digamos, la oportunidad y me dice, bueno, definitivamente tienes que ir de aquí, tienes la posibilidad de emigrar para otro país, siento que Panamá no es para ti. Si el dinero en este momento es un obstáculo, cuenta con que nosotros te ayudamos a que tú salgas de Panamá. Ahí, bueno, te podrás imaginar doble llorada, doble llorada cuando me hablan de esto y no sabía ni siquiera cómo recibirlo. En ese momento él me dice simplemente, toma la laptop, busca a dónde te pudieses ir y cuenta con que te vamos a apoyar a que te puedas ir de aquí de Panamá. Y bueno, esa brecha de oportunidad, incluso estábamos en época de pandemia, se abre la posibilidad de ir a Portugal. Yo soy de familias portugueses, mi mamá nació en Portugal y dije, bueno, lo más fácil, lo más práctico es irme a Portugal, digamos, el país donde incluso tenía familia todavía y dije, bueno, nada, la segunda oportunidad fue en Portugal. Así que tuve la oportunidad de vivir en Portugal un año, 2 años aproximadamente. Y estando en Portugal es donde yo decido cambiar todos los aspectos de mi vida y entre ellos yo decía, tengo que aprender a administrar el dinero. No puede ser que viviendo 3 4 años en Panamá nunca me había dado la oportunidad de tener un auto, de tener ni siquiera una tarjeta de crédito. Vivías en el día a día constantemente y nunca me alcanzaba el dinero. Y estando en Portugal tengo la oportunidad de certificarme como asesora financiera. Y siempre lo digo, lo inicié por egoísmo propio. Quería era como ayudarme a mí misma a entender cómo mejorar mi vida financiera o si tener ingresos, cómo lo podía administrar de una mejor manera y demás. Y estudiando y haciendo la certificación, cuando obtengo la certificación y empiezo a atender clientes y empiezo a ayudar, incluso ni siquiera clientes, eran mis amigos, los empiezo a ayudar a ver cómo podían mejorar sus finanzas, me quedo impresionada en que incluso tuve un caso muy particular de un querido amigo que tenía como 7 deudas en total y lo ayudo a hacer como un plan de acción para salir, sale de las 7 deudas y sin embargo como a los 3 4 meses aproximadamente me vuelve a escribir que vuelve a recaer en ellas, que vuelve a estar con ciertas deudas. Y yo decía, pero no entendía si te dice, si hicimos un cuadro, un plan de acción maravilloso, ¿qué pasó aquí que volviste a recaer? Y en esta búsqueda de ese porqué y de buscar ayudar a esta persona, nos dimos cuenta que obviamente había un contexto emocional que lo volvía a llevar a las conductas donde se terminaba endeudando y que al final las deudas son un síntoma, yo siempre digo, es un síntoma, es como lo que realmente salió, pero hay una raíz detrás que nosotros no estamos viendo. Y bueno, digamos que ese fue como el punto de partida de descubrir, bueno, hay algo emocional dentro del uso del dinero que no me he dado cuenta y tuve la oportunidad en ese momento y en esta búsqueda de por qué y de saber cómo lo podía ayudar aún más, encuentro la certificación como Money Coach bajo el Instituto de Money Coaching en Los Ángeles, que está ubicado en Los Ángeles. Estando ya aquí en Alemania en esta tercera migración, migro con mi esposo, ya hoy en día mi esposo, migramos para acá, para Alemania, y decido certificarme como la primera Money Coach de Alemania en español. Es un poquito en resumen. ¿Cómo no muchas veces no nos damos cuenta del impacto del estrés hasta que se manifiesta en algo más grande, ¿no? Desde no poder dormir a veces iba escalando. Cuando sufriste toda esta, pues, conjunto de cosas, de que no estabas contenta, de que te enfermaste y estabas en un país diferente sin tu familia, cuando te pasó el problema de salud, ¿tú tenías algún seguro médico en Panamá? Yo crecí con la cultura de siempre tener seguros. Incluso cuando hablaba con otras personas y me decían que ellos no tenían seguro y que les tocaba a veces pagar por privado o por utilizar la parte pública, para mí era como inconcebible. Eso sí fue una de las cosas y ahí empiezas a ver patrones de consumo, de un uso del dinero
que para mí era un patrón que en mi familia siempre estuvimos asegurados y para mí era un uso del dinero sí o sí. Sin embargo, en Panamá las políticas de los seguros, o por lo menos mi experiencia, no fue la más satisfactoria y muchas de las cosas no me las reconocía el seguro, porque yo no sabía leer las letras chiquitas de la parte de los seguros. Y eso me dejó muchas veces desprotegida a nivel económico porque muchas cosas que no te respalda el seguro o te lo hacen bajo reembolso, igual tú necesitas un flujo de caja constantemente que pueda avalar, aunque estés esperando respuesta del seguro, que puedas avalar en cumplir tratamientos o ciertos estudios o ciertos exámenes. En esos momentos de dificultad, donde enfermaste, hubo un momento entre que te pasó todo esto y te ofrecieron la oportunidad de ir a Portugal, donde tú pensaste, ¿sabes qué? Hasta aquí me voy a regresar a Venezuela y ya me olvido de esta aventura. Mira, nunca pensé volver a Venezuela, aunque amo mi país y toda mi familia, mi núcleo más cercano, mamá, papá, hermanos, tíos, están allá. La verdad que yo no sé si le pasa a todos los que emigramos, yo creo que como, no sé, es como volver atrás, no lo, para mí no era como lo más viable, incluyendo, bueno, el contexto económico que estaba viviendo todavía el país y lo estaba atravesando, para mí era inconcebible como volver, aunque tuviese un lugar seguro, aunque tuviese un lugar donde llegar, yo quería seguir como en seguir apostando a mí, en seguir apostando a que, bueno, iba a encontrar en algún momento mi lugar. Es bien interesante porque creo que como inmigrantes sí nos pasa de repente esos estallones de la mente donde dices, realmente esto está valiendo la pena de haber dejado todo, haber este, empezado de cero, como tú dices, una, dos, tres veces, pero me da gusto que nos cuentes que se presentó gente en tu camino, porque muchas veces no nos damos cuenta de eso, de las personas que el universo, Dios cualquier fuerza suprema nos presenten para ir modificando nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de quitar patrones y creencias limitantes, como dices. Una vez que empiezas con la certificación de Money Coach en Alemania, eh, bueno, que ya tenías la certificación de Money Coach en Alemania, ¿cómo empiezas a trabajar con inmigrantes latinos en ese país? Porque me imagino que debe ser un reto, ¿verdad? Sí, yo creo que el mayor reto que encontramos como, bueno, aquí le hablamos más que todo hispanohablantes, como todas las personas que hablan español, aunque incluimos países como España en este caso, sí tenemos un factor común de ser latinos, por así decir, donde ese equipaje viene igualito a las creencias y el uso del dinero que traemos de nuestros países, aunque vengamos de países diferentes y muchas cosas similares o muchas similitudes. Y cuando venimos a un sistema alemán tan diferente, ahí empieza como uno de los choques más grandes a nivel de migración aquí a Alemania, es el sistema financiero aquí, que el sistema es súper complejo, es muy diferente. Nosotros somos normalmente muy cortoplacistas, donde siempre pensamos en el corto plazo, la inmediatez, y aquí es todo lo contrario. Aquí el sistema alemán te impulsa o te lleva siempre a pensar a largo plazo, siempre a pensar en la planificación. Aquí hay muchos chistes con respecto a la cultura alemana, que vivimos con agenda, que todo tiene que ser súper planificado. Yo creo que muchísimos de nosotros hasta terminamos muy alemanizados por esto mismo de siempre está todo muy estructurado. Y cuando llegamos a un sistema económico tan diferente a lo que crecimos o a lo que estamos acostumbrados, como por darte un ejemplo muy simple, el sistema de pensiones. Aquí el gobierno te impulsa a que no solo pienses en vacaciones, que sí, de verdad que aquí te motivan igual a tomar mucho tus descansos, mucho a respetar tu tiempo, pero también siempre a construir como ese futuro seguro. ¿Qué va a ser de ti? Porque tú te tienes que hacer responsable. Entonces, para nosotros, a nivel de cultura, muchas veces asumimos la responsabilidad económica de hacernos cargo de un papá, de una mamá, de alguien que esté enfermo, de un abuelito, de una abuelita, sobre todo como migrantes, es uno de los factores más comunes que encuentro dentro del uso del dinero, que tengo que mandar dinero a casa, tengo que mandar dinero a mi familia. Y eso es parte digamos, de los patrones de consumo que ves como migrante estando en un país tan diferente como Alemania. Y volviendo un poquito a tu pregunta de cómo fue entrar aquí,
La verdad que quedé gratamente sorprendida que aquí en Alemania se me han abierto muchísimas puertas que no imaginé. He tenido la oportunidad de trabajar mucho con consulados, incluso con el consulado de México, con el consulado de Colombia, con el consulado de Paraguay, dando muchísima información para las personas, el consulado de Perú, para dar muchísima información a los migrantes de cómo administrar su dinero más allá del sistema, porque el sistema va a estar y a lo mejor no viven aquí, sino que se regresan a su país y está bien, pero cómo desde la autonomía podemos tener herramientas y maneras de manejar nuestro dinero alineado a la vida que cada uno desea y que cada uno quiera construir. ¿Cómo sientes que fue el hecho de estar trabajando en un tiempo en algo como construcción, que es algo súper pesado, a emprender pues una carrera que era algo que soñabas? ¿Cómo fue ese cambio de mentalidad? Sí, te soy muy sincera. Eh, yo crecí en una casa de puros contadores y yo odiaba los números. Mi mamá no me va a dejar mentir con eso porque yo era la guerra a los números, tenía esa etiqueta muy, muy, muy presente de que yo no servía para los números, que eso no era para mí, que eso era complicado, que eso era complejo. La verdad que la rama de la construcción me llevó la migración, más nada. Yo en Venezuela estudié realmente derecho y luego de que llego a Panamá y donde evidentemente no podía ejercer como abogada, sino que tenía que reinventarme, una de las ramas que se abría mucho más fácil era, digamos, la construcción. Sin embargo, siempre me tocó como supervisora, como project management, como llevar ciertos tipos de proyectos y hacia el orden y la estructura. Entonces todo se fue como alineando porque me dedicaba a dar orden, a dar estructura, a dar procesos y esto prácticamente lo aplico también en el tema de la finanza. Bueno, crear una estructura que funcione para ti, crear un proceso de discernimiento para tomar decisiones con el dinero que funcione para ti. Entonces, digamos que he tenido la oportunidad de ir mezclando todo lo que he aprendido, no solo desde mi país que estudié derecho, sino lo que me ha dado la migración. Esto que me cuentas de el aspecto de que son mucho más organizados, que viven como si estuvieran bajo una agenda. Como latinos creo que no tenemos tanto eso. Son pocas las personas que son realmente puntuales, incluso hasta en ciertas citas. ¿Qué consejo nos podrías dar para tratar de adoptar un poco más de ese tipo de disciplinas? Yo siempre digo, es bonito también mantener como la esencia de nosotros a veces, de ser un poquito espontáneos, sin embargo, he visto los beneficios también del otro lado de ser planificados y una de las herramientas que a mí me ayudan muchísimo es el orden y la agenda de prioridades, como siempre establecer, bueno, qué es realmente prioritario para mí. Muchas veces veo hispanohablantes latinos que están full ocupados, pero a veces no estamos haciendo nada. Entonces, bueno, evaluar realmente qué es prioridad para mí, cuál es mi intención del día. Yo digo que es una de las herramientas que he aprendido aquí, que de verdad que me ayuda a sacar provecho al día y poderme dormir tranquila de que he hecho lo que he hecho, alineado a la vida que estoy construyendo, alineado a mis propósitos, alineado a mis prioridades, más allá de estar siempre ocupados o de estar llenándome de otros compromisos. De verdad que es bonito como adoptar ciertas culturas y ciertos mecanismos de crecimiento, de como lo quieras ver, que te puedan ayudar a ti en tu día a día. ¿Cuál dirías tú que es el error más común que vamos cometiendo como latinos o como hispanohablantes en cuestión a las finanzas cuando migramos? Mira, no entender y no ser conscientes del poder emocional que tiene al momento de utilizar el dinero. Por ejemplo, muchas veces no somos conscientes de que al migrar vamos a vivir un duelo migratorio, ¿ok? Un proceso de duelo migratorio donde ya no soy de aquí, ahora estoy viendo a ver cuál es mi nueva identidad en este nuevo país. Y cuando no entendemos, no le damos como el escenario a esa parte emocional, se va mucho en compro cosas emocionales, donde, por ejemplo, siempre tengo una excusa para pedir un delivery, siempre tengo una excusa para comprar en línea, de meterme en las páginas y estar constantemente comprando o de estar enviando dinero o fugas de dinero constantemente. Yo digo que no darle espacio a entender esta parte emocional de emigrar, que ya de por sí hay un trabajo emocional muy profundo porque ya no estamos en nuestro lugar seguro, ya no estamos con personas conocidas, incluso cuando nos toca un idioma diferente también puede haber frustración, puede haber línea de aprendizaje, o sea, son tantas cosas que
si hablamos de finanzas personales, hay que entender que somos personas, somos seres humanos que traemos historia, que traemos contexto, que estamos viviendo un día a día. Y el no darle la importancia a esa complejidad hermosa que tiene ser un ser humano literalmente, olvidamos que eso se refleja también en nuestra relación con el dinero, así como con las relaciones en pareja, con la relación con uno mismo, la relación con la comida, es tal cual. El dinero es también, si lo quieres ver como una persona, una energía, un ente, como ustedes quieran, es igual. Así como trabajamos con la relación de pareja, es igual trabajar la relación con el dinero. La relación con uno mismo, igual la relación con las finanzas. Entonces, sí tiene muchísima entrada, darle el espacio a esta parte emocional y muchísimas veces cometemos el error de creer que es una computadora la que está tomando las decisiones con el dinero y olvidamos esta complejidad de, bueno, si estoy triste y estoy tomando una decisión con el dinero, ¿desde dónde lo estoy tomando? Desde la tristeza, porque extraño a mi familia o porque de verdad quiero eso, me planifiqué, me he ganado el derecho para comprarme tal cosa. Que ojo, no, una de mis banderas siempre es puedes crear la vida que tú quieras sin renunciar a tus sueños. Yo no dejo por el lado la diversión ni el disfrute en el uso del dinero, pero sí ser consciente, bueno, ¿desde dónde yo estoy tomando esta decisión con mi dinero? Esto que mencionas se me hace como decir, pues tengo una mentalidad donde llego a un país nuevo, tengo un ingreso diferente, mayor, pero pues ahorita me voy a aprovechar que tengo el dinero para comprarlo, porque no sé si mañana vaya a tener el dinero para. Entonces, creemos que estamos cambiando nuestra mentalidad a una mentalidad de sí me lo merezco, sí lo puedo comprar, pero sigue siendo la misma mentalidad de, pues, de miedo a la escasez, ¿no crees? Total, total. Y yo siento que también cuando traemos un contexto a lo mejor complicado y que por eso nos fuimos de nuestro país, si no trabajamos en nuestra parte interna, tal cual como en el equipaje, cuando ustedes metieron lo que iban a meter de ropa, de jeans, de zapatos, de todo lo que se iban a traer al siguiente país a donde iban a vivir, con ello también traen su historia. Y esto hablo desde los patrones de consumo hasta el mapa interno del dinero, que es lo que yo llamo todo esto que conlleva una relación con el dinero y esos inicios. Bueno, ¿cuáles fueron esos condicionamientos en los que yo crecí dentro de un contexto cultural, dentro de un contexto social? ¿Qué fue lo que yo aprendí en casa, en la cultura, como a nivel de cultura incluso? Tenemos un lenguaje muy particular con el dinero, incluyendo en la zona en la que vivimos. No es lo mismo una persona que vive en la calle tal a la avenida tal. Entonces, incluso esos pequeños detalles hacen que, digamos, tengamos una manera diferente de relacionarnos con el dinero y lo que tú comentabas, de tener una mentalidad incluyendo con el dinero. Eso que hablas de desde el miedo. Por eso yo digo, ¿desde dónde estoy tomando mis decisiones con el dinero? Yo siempre digo, hay dos caminos, o tomamos las decisiones con el dinero desde el amor o desde el miedo. Desde el amor, porque yo, no es lo mismo que yo diga, voy a empezar a ahorrar $100 todos los meses para mi pensión, para cuidar de mí, para ser una persona independiente el día de mañana, para emprender un negocio, para lo que yo quiera hacer. A que yo diga, voy a ahorrar estos 100 para, porque me da miedo terminar en la calle, porque no quiero depender de nadie, no quiero depender de mis hijos, yo no quiero terminar en un hospital enfermo. Ahí yo estoy tomando entonces la decisión desde el miedo. Aunque esté haciendo la misma acción, pero hay una mentalidad totalmente diferente. Parte de lo que hablaba, una mentalidad abundante o una mentalidad que va alineada hacia la escasez y hacia ese miedo de que el dinero es limitado y que se va a acabar pronto. ¿Cuál dirías tú que es el primer paso para cambiar la mentalidad de un polo al otro? Uno, ser muy observador con nuestros pensamientos y nuestras palabras. A veces expresamos sin tener un filtro como un tobogán directo y no nos damos cuenta lo negativo que muchas veces le hablamos del dinero. O sea, como empezar a ser muy observadores, porque no sé si es algo cultural, algo de nuestros países, muchas veces nos acostumbramos a hablar desde la queja del dinero, que todo está carísimo, que todo está imposible, que el presidente, que si el gobierno, que si la calle, que siempre estamos quejándonos constantemente. Yo difícilmente
he encontrado reuniones donde están hablando de, mira, comisioné excelente este mes, logré vender tanto, me aumentaron el ingreso, incluso hasta hablar de que nos está yendo bien nos hace hasta sentir incómodos. Parece muy loco, pero creo que muchos de nosotros crecimos así, donde había que ser modestos, donde de dinero no se habla, donde nadie pregunta cuánto ganas, y desde donde nos hemos unido en un hilo conductor siempre desde la queja, de quién la está pasando peor. Es como ese hilo que nos conecta. Y yo creo que hay que empezar a cambiar de cómo hablamos con el dinero. De ese no puedo, a lo mejor lo podemos cambiar ahorita, no es mi prioridad. O ahorita, en este momento, ese dinero está destinado para otra cosa. Y esto empieza desde chiquitos. Yo tengo muchos clientes que son mamás y son papás, y una de las cosas que siempre me preguntan, bueno, ¿cómo empiezo? Y digo, empieza por ti, empieza a escucharte como tú le estás hablando del dinero delante de tus hijos, porque eso es una esponjita que va a empezar a absorber. Si estamos constantemente diciendo es que no hay plata, es que no hay dinero, es que no, 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 el universo, yo les digo, el universo está como un mesonero tomando el pedido tal cual de lo que estamos diciendo y dice, Marcos dijo que no hay dinero. Bueno, sigamos reafirmándole lo que él está diciendo. Que no se equivoque. Que no se equivoque, exactamente. Y el cerebro no le gusta equivocarse, entonces siempre te va a buscar situaciones que reafirmen eso que tú estás diciendo. Entonces, el primer punto es cómo yo le hablo al dinero, desde la mente hasta las palabras que utilizo yo constantemente. Es un primer gran paso. Creo que cambió mi forma de ver esa relación con el dinero, es el de Happy Money de Ken Honda. Uh -huh. Y cuando yo terminé de leer ese libro dije, vaya el error en el que vivimos muchas veces. No, 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 ahorita no tengo dinero. O sea, cuando tienes el dinero, digámoslo, pero no lo tienes para lo mejor extra o no. La forma en la que dices que hablamos, creo que sí influye mucho. Recuerdo que cuando empecé mi negocio, empecé a agradecerle al dinero cada que llegaba y cada que se iba, porque también eso, ¿no? Uh -huh. Llega y para soltar, porque ese es otro extremo también. O sea, yo no estoy en contra de que la gente sea, obviamente que ahorra y todo, pero hay gente que ahorra de más, ¿no? Que le molesta incluso hacer transacciones de dinero para cuando tiene que hacer un pago, pagarle a alguien. Entonces, esto que me dices me gustó bastante de cómo tenemos que cambiar esa parte de comunicarnos con el universo y con el dinero y entender que tiene que haber un flujo feliz, como dice Ken Honda en el libro. Ese libro también me pareció súper práctico, sencillo y como muy alineado a esto que estamos conversando. Hay un ejemplo que yo siempre utilizo dentro de mis sesiones. Yo le digo, imagínate que tú y tu pareja quieren remodelar la cocina, ¿sí? Y viene el diseñador. Y tú le estás diciendo al diseñador que quieres la cocina con una decoración rococó, con colores, que todo sea súper maximalista, que todo tenga vibras, todo, bla, bla, bla. ¿Sí? Y viene tu pareja y dice, no, mira, yo, bueno, quiero todo minimalista, colores blancos, colores cálidos, que no se sienta sobrecargado, bla, bla, bla. Ese diseñador escucha las dos versiones. Y ahora la pregunta es, ¿cuál crees tú que va a elegir? ¿Cuál cocina va a ser? La máscara. No, en este caso, imagínate que ese diseñador es el universo. Y tú por un lado le estás diciendo, quiero dinero, quiero tener muchísimo dinero, quiero ser millonario, pero por otro lado te estás quejando o criticamos a los que tienen dinero o estamos criticando a las demás personas cómo utilizan el dinero. Entonces, por un lado, estamos siendo súper incoherentes y esto lo veo como estábamos conversando constantemente. No es que yo quisiera tener más dinero, pero entonces, ¿cómo le hablas al dinero? No es que me quejo cuando estoy pagando una cuenta, eso que tú dices, eso es una transacción, estamos cambiando energía. Yo te estoy agradeciendo por ese servicio o ese producto que me estás vendiendo y yo por otro lado en algún momento voy a recibir también dinero. Entonces, esa manera de verlo hasta en lo sencillo, hay un ejercicio que yo todavía lo pongo muy en práctica y es que cada vez que yo voy a pagar algo, yo pongo en mi agenda, pago con tranquilidad y felicidad, por ejemplo, y pongo el monto. Y cuando recibo dinero de mis clientes, igual. Hoy recibí con alegría y tranquilidad tanto. Entonces, eso de mantenernos constantemente mucho más conscientes con el dinero empieza a ser un cambio dentro de nuestra relación.
Ahora, eso es en aspectos, digamos, personales, pero en aspecto de emprendimiento también, el dinero ah, es bien chistoso porque al principio cuando va llegando dices que padre, me está yendo muy bien, estoy muy contento, pero cuando empieza a irte mal, cuando a lo mejor hay una temporada baja o algo que no habías contemplado, ¿qué le podría decir a los emprendedores para que no empiecen a tomar malas decisiones financieras? Me gusta esa pregunta porque una de las cosas que converso también mucho con mis clientes, que la mayoría son emprendedores o tienen marcas personales, yo le digo, primero tienes que trabajar en ti a nivel financiero, ¿ok? A nivel de relación con el dinero, porque muchas veces esos emprendimientos son personas que están tomando decisiones, y más cuando estamos empezando. Cuando estamos empezando no tenemos una junta directiva que va a tomar decisiones. Eres tú mismo, ¿ok? Y muchas veces lo que no aplicamos o no practicamos dentro de nuestras finanzas personales lo arrastramos al emprendimiento, porque somos nosotros como individuos que estamos tomando las decisiones con el dinero. Eso por un lado. Por otro lado, si nos vamos a lo práctico, siempre es importante tener una lectura del negocio. ¿Qué es una lectura del negocio? Que yo entienda cuáles son mis meses buenos, mis meses malos. Ah, vale, pero estoy empezando. Buenísimo, empieza a crear una bitácora, ¿ok? De saber cuál es el comportamiento de tu cliente, ¿ok? Y de allí incluso tomar en cuenta el momento de organizar tu dinero. Hay un libro que yo recomiendo mucho a los emprendedores cuando están iniciando y es el libro de Profit First, que es cómo distribuir tu dinero al momento de iniciar tu marca personal o tu negocio, como tener una primera base. Y aquí va a ser importante, desde dividir las dos cuentas de lo personal y lo de negocio, como tener estos apartados de dinero intencionales, como lo que es ganancia, lo que es impuesto, lo que es reinversión del negocio, los gastos operativos, así seamos marca personal a venta de servicio o seamos venta de productos. ¿Ok? Eso tenerlo muy claro, como empezar a distribuir desde el día uno el dinero. Los meses bajos, los meses de caída, yo siempre digo, son los meses de aprendizaje. Es donde vamos a aprender a leer a nuestro cliente ideal o a nuestro consumidor. Una de las cosas que siempre pasa, empiezan a reducir los gastos, parte de lo que tú decías, es impresionante. Empieza a irme mal, empiezo a reducir gastos. No, ahí hay que cambiar, empezar a ver el lente totalmente diferente. Bueno, ahora cómo puedo o mantener, digamos, la calidad, que va a ser importantísima. Ahí no podemos bajar de calidad, porque en el momento que empecemos a bajar calidad, lo que tú decías, va a ser un efecto dominó del producto o del servicio. Sería enfocarnos en, bueno, ¿cómo puedo retomar o generar ventas por diferentes canales? Eso de las primeras medidas de bajarle al marketing, yo digo que es una no muy buena estrategia muchas veces, porque estoy bajando las ventas, estoy buscando, bajando el canal que me puede generar ventas. Entonces, ¿cuáles son las decisiones financieras que puedo mantener y que me aseguren un reintegro o digamos un feedback del dinero, ¿ok? Sin dejar de tapar esas posibilidades o esos canales de entradas del dinero. Entonces, sí o sí hay que tener como una bitácora de negocio donde empecemos a darle lectura de cuál es el comportamiento de mis clientes. Por ejemplo, si yo sé que trabajo en finanzas y sé que viene diciembre, muchas veces la gente me dice diciembre es el peor mes. Para mí es uno de los mejores meses a nivel de negocio, porque mucha gente está motivada de empezar el año con las finanzas en orden, de hacer el año nuevo, ¿ok? Ya para mí eso es una lectura. ¿Cuál puede ser mi mes bajo? A lo mejor abril, porque ya los tres primeros meses la gente está motivada. Abril emocionalmente viene como un pequeño bache, viene Semana Santa, vienen vacaciones. Son elementos que hay que tomar en cuenta como marca personal y como negocio. Entonces, empezar a tener una bitácora para que eso te dé una lectura. Y esa lectura se lleva a los números. ¿Cómo lo llevo a los números? Bueno, ya yo sé que no voy a dividir mis ingresos o mi sueldo en 12 meses, sino en los que realmente mi negocio está operativo y los que realmente mi negocio puede sostener. Ya no son 12, porque a lo mejor tengo que descontar abril, porque abril es un mes muy bajo. Entonces lo cuento entre 11. Esos son, digamos, pequeñas decisiones que marcan una gran diferencia para mantener un negocio. Otro elemento súper importante, tener una escalera de negocio, una escalera de servicios, una escalera de productos que te permita acompañar al cliente en diferentes etapas o diferentes productos que también te permitan a ti tener escalabilidad.
donde un producto desde menor escala hasta mayor escala, pero voy acompañando al cliente y yo también me permito tener un flujo de caja constante dentro de mi negocio. Ahora, llega un punto en donde a lo mejor ya la temporada no fue lo que hizo que nos fuera mal. Hay un punto en donde tiene un emprendedor que decir si su emprendimiento realmente tiene un futuro o si sería mejor tomar la decisión de dejarlo. Ahora, yo sé que el cerebro no va a dejar que nos equivoquemos. Yo sé que hay una tendencia a aferrarnos a algo que incluso no está funcionando, ya sea en las personas o en los negocios, muchas veces así. ¿Cómo, cómo puedes tomar la decisión de decir, a lo mejor esto ya debería dejarlo porque me está causando más problemas, y me está costando más de lo que me puede llegar a dejar? Mira, yo sí diría sí o sí hacer un diagnóstico completo del negocio para tener con hechos reales de si el negocio es algo viable o no, desde la parte financiera hasta lo que es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es, bueno, ¿qué estoy yo dejando ir por estar aferrado a esta idea? ¿Ok? O que estoy dejando yo de aprovechar por estar aferrado a este negocio. Entonces, sí o sí ahí va a ser necesario como un diagnóstico completo de qué tan viable es, porque es lo que tú dices, no vamos a aferrar a que eso funcione y puede ser que sí, pero puede ser que no. Entonces, tomar en cuenta cuáles son los escenarios de que, bueno, si yo me quedo con este plan de negocio aferrado a que esto funcione, cuáles son los pros y los contras. ¿Cuál es ese costo de oportunidad que yo estoy perdiendo, que estoy ganando por el hecho de quedarme aferrado a este negocio y que me estoy perdiendo a lo mejor de dejarlo ir o de venderlo o de hacer algún cambio dentro de la estructura de negocio? Pero ahí sí habría que hacer un diagnóstico completo para sincerar no solo en números, sino en hechos de, bueno, esto es viable, no es viable, o es una temporada que a lo mejor ahorita la necesidad no se está viendo o no estamos sabiendo vender, nos pasa muchísimo también que muchos de nosotros no nos enseñaron a vender, donde a veces no se hace cómodo, donde a veces nos cuesta y a veces es simplemente el ajuste de un mensaje de venta, por ejemplo, o de que el mensaje quede mucho más claro o de que se vea el verdadero beneficio de un producto o de un servicio. Entonces son como diferentes elementos que hay que tomar en cuenta para sí o sí saber, bueno, esta es la mejor decisión que yo mantenga este emprendimiento o en este caso no. Para ello está lo que es el diagnóstico financiero de un negocio, de un servicio, de una marca personal, de lo que estemos haciendo. Financieramente, emprendedores muchas veces, pues dicen, ¿sabes qué? Sí me gustaría entrarle, pero pues no sé muchas cosas de administración. ¿Qué serían como los conceptos básicos que debería saber un emprendedor antes de lanzarse, o si ya se lanzó, aprenderlos, si no lo sabe? Va a depender primero si es producto o servicio. Hay una distinción muy grande, porque cuando hablamos de producto, bueno, hay un área, digamos, un poquito más compleja porque hay que tomar en cuenta el costo de producto, el costo de manufactura. Hay digamos, bastantes elementos diversos. A nivel de servicio, bueno, puede ser que la inversión sea menos porque a lo mejor es nuestro talento, nuestro conocimiento y queda un poco más sencillo, entre comillas, aunque estemos vendiendo nuestro tiempo posiblemente o nuestros conocimientos. Yo diría consejo básico, bueno, que dividan sí o sí el dinero. Si se pueden apoyar en este libro de Profit First, que es súper sencillo, donde empecemos a distribuir el dinero desde el día uno, desde las ganancias, para poder evaluar si esto realmente es rentable o no, que era parte de lo que estábamos hablando anteriormente. Los costos operativos, tenerlos muy, muy en claro. ¿Cuánto me cuesta a mí que este producto salga a la calle o este servicio? Y cuando hablo de servicio, hablo de aplicaciones, suscripciones, internet, lo que sea necesario para yo brindar el servicio, si sea el Zoom que esté pagando. Todo eso es parte de los costos operativos. La parte de impuestos, súper importante, aunque no tengamos conocimiento de impuestos, al menos que vayamos haciendo un apartado de nuestro dinero, ¿ok? O de las entradas del negocio para este ítem que muchísimas veces se olvida. Y yo creo que aquí, viviendo en Alemania, lo aprendemos sí o sí, porque aquí Alemania es el país de los impuestos. Tú pagas impuestos por absolutamente todo. Entonces ya aquí tenemos bastante esa cultura de apartar entre un 15 a un 20% de los ingresos en impuestos. Eso por ese lado. Eh, y sí o sí, desde el día uno, tener muy en claro cuánto va a ser mi sueldo. Porque también como emprendedores lo olvidamos muchísimo. Le metemos todo al negocio o le sacamos todo al negocio y no empezamos a verlo como un
como un negocio, literalmente, como una estructura de negocio. Y hay que darle desde el principio esa formalidad. Si sienten que en este momento es un emprendimiento, que están iniciando, que no tengo mucho, empezar en el orden desde el día uno. Diría que es súper necesario y que son cosas básicas que hay que empezar a distribuir el dinero, a tener unos porcentajes claros para también saber qué tan sostenible es esto, qué tanto tiempo yo lo puedo mantener o cómo lo puedo escalar y llevarlo a un siguiente paso. En este libro de Profit First dice que tenemos que dividir y empezar a pagarnos primero, bueno, que aunque sea un porcentaje muy pequeño, debemos de tener esa noción de cuánto sería la ganancia. ¿Y qué otras herramientas tú crees que son necesarias para poder ah, eventualmente no estar operando el negocio como, o sea, como emprendedor, sino poder empezar a dejar que todo funcione por sí solo? Bueno, crear procesos desde el día uno, si queremos que esto empiece a funcionar, a empezar a ver cómo nos podemos apalancar en ciertas automatizaciones. Me pasa también muchísimo, como emprendedores hacemos muchísimas cosas nosotros mismos, así que todo lo que sea replicable o que lo estés repitiendo constantemente ya es un proceso. Y eso empezar como a plasmarlo o a dejarlo por escrito, así crean que es tonto, que es un paso a paso, pero siempre hay puntos que podemos optimizar o que podemos automatizar. Eso también diría que es fundamental para que un negocio empiece a andar por sí solo, tenerlo muy en claro. Bueno, ¿cuál es mi proceso? ¿Cómo voy a llegar desde el canal uno? ¿Cómo me voy a dar a conocer ese famoso embudo de venta que tanto hemos escuchado en diferentes aspectos, desde esa conexión hasta llevar al cliente a la compra y cómo hacerle seguimiento, porque también es otra área que olvidamos muchísimo, cómo le hacemos seguimiento estratégicos a clientes para que hagan la recompra, que eso también es salud para el negocio. Clientes que hagan recompra es salud para el negocio. En aspectos de finanzas, cuando escuchamos la palabra deuda, muchas veces nos espantamos, pero ¿cómo podrías explicar los beneficios de la deuda en una empresa? Hay deudas buenas y hay deudas malas, o deudas positivas y deudas negativas. Hay deudas que nos pueden ayudar a apalancarnos, ¿ok? Siempre y cuando no sea una deuda para adquirir un pasivo. Por ejemplo, una deuda negativa es un auto, ¿ok? Aunque la gente diga no, que es un activo porque lo puedo vender luego, sacó del concesionario, ya eso es un pasivo, ¿ok? Ya hubo una despreciación de ese valor económico que has adquirido. Si es para eso, para mí es una deuda negativa, ¿ok? Ahora, si es para apalancar, para reinvertir dentro del negocio, para materiales, para personal, o sea, depende de la decisión que estemos tomando. Y volvemos a la base de lo que te decía a un principio, lo estoy haciendo desde el miedo o desde el amor. Bueno, esta decisión con respecto al negocio o esta inversión o esta deuda que voy a hacer es desde el amor de que esto crezca, de que esto funcione, de que haya un apalancamiento a nivel de negocio, o si lo estoy haciendo por miedo a no tener suficiente, a que esto no crezca y no llegue a ningún lado. Entonces, sí o sí, va a ser necesario, uno, que hagamos las paces con la palabra deuda. La deuda yo sé que la hemos a veces satanizado muchísimo en creer que solo hay deudas negativas y no, hay deudas que me van a ayudar a crecer, pero siempre y cuando haya una intención muy clara. Ok, ¿para qué me voy a endeudar o cuál es el fin y el objetivo de esta deuda? Y si me lo puedo permitir, hay algo que yo llamo, si me he ganado el derecho de eso. Es decir, si yo económicamente me lo puedo permitir, porque a veces nos endeudamos y puede ser por las razones correctas, como el apalancamiento dentro de un negocio, pero muchas veces el negocio no tiene la salud para mantener esa deuda o ese compromiso. ¿Cómo defines hoy el éxito y la abundancia? Uf. Bueno, para mí definitivamente éxito es que yo pueda dormir todas las noches en paz y tranquila de saber que estoy haciendo lo que estoy haciendo, que he tomado las mejores decisiones en base a mis intenciones y definitivamente tener mi vida exitosa en que yo pueda poner mi cabeza en la almohada y dormir profundamente, ya es mi mejor indicador, que he tomado buenas decisiones. Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar imagínate que ahorita te ponen de nuevo en Panamá, ¿qué harías diferente? Me pondré en contacto con una mentora financiera Ya he escuchado todos. desde el día uno, exacto, y escuchar todos los consejos que me dé. Mira, si me pondrían en Panamá de nuevo, yo diría, mm,
que sí o sí la gestión emocional hubiese sido algo clave para mí. Creo que nosotros como latinos, como hispanohablantes, trabajamos muchísimo, muchísimo, y más como migrantes, y muchas veces apartamos ese lado emocional porque hay que hacer, hay que resolver, hay que estar, hay que estar, hay que estar, y eso te va pasando factura. Y bueno, me pasó bastante factura y yo creo que eso hubiese sido un punto para mí primordial. ¿Cuál ha sido tu momento más poderoso como coach hasta ahorita? Mira, definitivamente cuando veo esos clientes que salen de esos compromisos y tener esas llamadas que se le iluminan la cara y los ojitos de que han salido o de una situación económica muy complicada. Mira, yo he tenido casos muy, muy fuertes, no te voy a mentir, como migrantes sobre todo, obviamente, y el verles la sonrisa de nuevo y sentirse en paz y saber que están tomando las mejores decisiones para mí es, o recibir así sea un mensajito de, Male, me he comprado mi casa, gracias por todo. Desde leer esos mensajes han sido mis momentos wow y poderosos como Money Coach, definitivamente. Male, yo sé que esto es algo como contraintuitivo de a lo mejor en un momento, pero digamos, tienes problemas financieros, no te está yendo bien, no tienes dinero, debes mucho dinero. ¿Cómo puedes decir, voy a hacerme el espacio para invertir parte de mi dinero en un profesional como tú? Mira, yo creo que el primer indicador es la incomodidad. Yo a veces he tenido clientes que tienen esa situación y no han llegado a la incomodidad de hacerse cargo. O sea, yo creo que eso es un punto muy importante porque nosotros podemos ahorita dar los mejores consejos, pero a veces la gente desde su comodidad están tranquilos en la situación económica que están, ¿ok? Yo diría uno, sentir esa incomodidad, esa inconformidad de donde están en ese punto. Dos, antes de trabajar con un profesional, yo creo que hay que ir de la mano con trabajar ese lado evitativo que muchas veces saca esa situación incómoda, ¿ok? Típico que vemos clientes que están en esta situación difícil económicamente y el cerebro lo que te dice es huye. Como huimos, no vemos cuentas, no vemos presupuesto, no me hago cargo, no reviso nada, evito, ¿ok? Esa es digamos, una respuesta natural del cerebro ante una situación de estrés. Entonces, yo diría uno, sentarse a ver tus números. Yo sé que no es fácil, sé que no es lo más cómodo, no es lo más divertido, pero si ya sabes que hay una incomodidad que está sacando tu lado más evitativo, créeme que la mejor decisión que puedes tomar es sentirte acompañado de un profesional que no solo te acompañe a ver los números y la parte racional de las finanzas, sino que también pueda contenerte en un momento que no es tan, volvemos a lo mismo, que no es tan cómodo, que no es tan feliz y que yo sé que muchas veces viene también cargado de vergüenza. Las finanzas también vienen cargadas muchas veces de esa vergüenza de no lo he hecho bien, ¿sabes? De que alguien me va a juzgar o que alguien me va a criticar. Y para eso está creados estos espacios, para que tú te sientas contenido en un lugar seguro, donde yo, y lo digo desde siempre, desde mis primeras sesiones con mis clientes, yo no vengo a juzgarte las decisiones que hayas tomado. Lo que sí vengo es a acompañarte a que ahora tomes mejores decisiones. No me importa lo que hiciste antes. Vamos a hacerle frente juntos, de la mano, viendo cada aspecto, pero lo que más me importa es que tú aprendas a tomar mejores decisiones para que el día de mañana no dependas de mí. Eso es una de mis otras banderas con mis clientes. No es que tú siempre ahora vas a depender de mí y llamarme en cada momento de, mira, Male, me voy a comprar una casa, no me la compro, ¿qué hago, qué no hago? No. La idea es que tú vayas armando conmigo esa cajita de herramientas que vas a tener contigo siempre al momento de tomar una decisión con el dinero, tú sabes qué herramienta vas a aplicar para saber si es la mejor decisión para ti o no. Así que si me preguntan, vivan la incomodidad para que puedan accionar mucho más decidido. Porque hay gente que me dice incluso, Male, quiero regalarle una sesión tuya a una amiga que yo sé que la está pasando súper mal, pero ella no está viviendo la incomodidad. Entonces, cuando llegamos a la sesión, ella todavía no está decidida a salir de allí. Y es importante que estén decididos a hacer un cambio. Es como vivir esta negación, ¿no? De que si no lo veo, no existe. Total, total, es ese lado evitativo que te hablaba en un principio, que nuestra amígdala, para protegernos, lo que te dice es evita, sal corriendo, huye de esta situación.
Mejor hacerse loco y no ver absolutamente nada. Entonces la incomodidad es necesaria. Creo yo ahorita que mucha de la gente que está emprendiendo, que son jóvenes, se están preocupando mucho más por tomar terapia incluso ellos mismos. Creo que es un excelente momento para que todos consideremos en tener un coach del dinero, porque créeme, yo al principio a veces batallaba muchísimo para que todo, porque estás haciendo muchas cosas, o sea, como dices, para empezar, estás corriendo un negocio nuevo y de repente tienes que correr también las finanzas de ese negocio y tienes que hacer, o sea, un montón de cosas y a veces no eres el indicado tú para tomar eh, ciertas decisiones tan rápidas. Creo que la gente que lo está escuchando, que está emprendiendo o pensando en emprender, debería acercarse a ti, a Money Coaches, para que tengan un camino más tranquilo. No voy a decir que tranquilo porque el emprender nunca es un camino tranquilo, pero un poquito menos menos batalloso. Vale, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a los inmigrantes, a los emprendedores, que hoy en día se sienten perdidos o atrapados financieramente? Me encantaría dejarles este recordatorio que lo digo constantemente y es, no es tu culpa lo que aprendiste sobre el dinero, pero sí tu responsabilidad cambiarlo. Yo entiendo que como migrantes traemos una historia, vuelvo a lo mismo de esa maletita y ese equipaje, y yo creo que hay que empezar a asumir la responsabilidad de que, bueno, ¿con qué me quedo y con qué no? ¿Qué voy a sacar yo de esa maleta que en este momento ya no me funciona? Mucha gente compra sueños, ¿ok? O vive de sueños prestados de, bueno, es que así crecí. Eso fue lo que me enseñaron, que tener una casa era igual a éxito. Y puede ser que ese no sea tu sueño, que tu sueño sea vivir en una choza enfrente del mar. Y súper válido. Pero entonces vamos a construir, tomar decisiones en base a vivir en esa choza con tranquilidad financiera, con que usted se disfrute su playa y listo. Entonces, abrirse la oportunidad de cuestionar también es súper valioso. Bueno, esto que aprendí sí me funcionó en cierta etapa de mi vida, pero ahora, ¿qué quiero yo hacer a partir de ahora como migrante en esta nueva identidad, en este nuevo país, en estas nuevas oportunidades que se me están brindando? ¿Quiero mantener eso o quiero simplemente cambiar, adoptar esto, sacar aquello? Entonces, empezar a cuestionarnos qué es lo que queremos construir. Eso es para mí concepto de autonomía y es parte de lo que predico para mis clientes, que tengan esa autonomía de aprender a decidir con el dinero lo que quieran hacer. Un mensaje tan poderoso, que nos invitas a cuestionarnos estas modalidades de la realidad. Esta pregunta que te voy a hacer, se la hacemos a todos nuestros invitados. ¿Cuál crees, Male, que es la ventaja del inmigrante? Uf, sí o sí, yo creo que su historia. Cuando hablamos de cada inmigrante, cada uno trae una historia tan particular. Y cuando lo hablamos, cuando lo llevamos a un lugar de trabajo, cuando lo llevamos a un compartir o que estamos con otros migrantes, yo digo que esa ventaja de traer, fíjate, te voy a poner mi ejemplo. Yo llegué trabajando en construcción y yo siento que esa historia me da muchísima ventaja porque me dieron muchísimas herramientas dentro del área de construcción que hoy en día aplico. Y creo que cada migrante que trae una historia tan diferente y tan particular, creo que nos da muchísima ventaja dentro del país que estemos, definitivamente. Nos gustaría saber dónde podemos encontrarte, tus redes sociales, tu página web, cómo podemos eh, buscarte ahí cuando estemos decididos por fin a cambiar nuestra relación tan tóxica con el dinero. Cuando ya estén incómodos, me pueden conseguir en Instagram como Asesorías Sin Filtro. Allí siempre estoy compartiendo información súper valiosa, contenido de valor, información también sobre cada uno de nosotros como relación con el dinero y herramientas que puedan aplicar. Vale, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, por habernos dado tu tiempo y tantos consejos tan buenos que espero que le entre en la cabeza de las personas lo más pronto posible, porque creo que sí vivimos a veces una epidemia de malas decisiones financieras y es momento, como dices, tomar responsabilidad sobre nuestras finanzas, porque al final de cuentas, pues es parte del legado que vamos a dejar como generación. Así es. Gracias a ti, Marco, por la invitación. Dice que no, gracias y esperamos platicar pronto. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te resonó, compártela con alguien que necesite
escuchar estas palabras y suscríbete para no perderte los próximos episodios. Síguenos en redes como @la ventaja del inmigrante o @theimmigrant'sedge, @theimmigrant'sedge, donde seguimos la conversación todos los días con herramientas, inspiración y comunidad. Recuerda, no viniste a este país solo para trabajar, viniste para crear una vida a tu medida. Nos vemos en la cima.